somos de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Escuela Superior de Ciencias Naturales, en la licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo. A continuación les voy a presentar el tema de proteínas. Mi equipo está conformado por Obed Nava, Carla Ruiz, Gardenia Rivera y su servidor Antonia Trigo. Bueno, un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. Juegan en casi todos los procesos biológicos un papel clave. Los aminoácidos son la base de las proteínas. Dos aminoácidos que combinan en una reacción de condensación entre el grupo amino de uno y el carboxilo del otro, y liberándose una molécula de agua y formando un enlace amida que se denomina enlace peptídico. Estos dos residuos de aminoácidos forman un dipeptido y se unen un tercer aminoácido que forman un tripeptido, y así sucesivamente hasta formar un polipeptido. Esta reacción tiene lugar de manera natural dentro de las células en los ribosomas. En el código genético está codificado los 20 distintos aminoácidos, también llamados residuos, que constituyen los eslabones que conforman el peptido. Cuando forman cadenas polipeptídicas y alcanzan un peso molecular se denominan proteínas. Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son L-alfa aminoácidos. Eso significa que los grupos aminos están unidos al carbono continuo al grupo carboxilo. O dicho de otro modo, que tanto carboxilo como el amino están unidos al mismo carbono. Además, este carbono alfa se une a un hidrógeno y una cadena de estructura variable que determina la identidad y propiedades de cada uno de los diferentes aminoácidos. Existen cientos de radicales, pero solo son 20 con los que conforman las proteínas. La unión de varios aminoácidos da lugar a cadenas llamadas péptidos o polipeptidos, que se denominan proteínas cuando las cadenas polipeptídicas superan una cierta longitud, entre 50 y 100 residuos de aminoácidos, dependiendo de los autores, o la misma molécula total supera los 500 UMA, y especialmente cuando tienen una estructura tridimensional establece definida. Estructura de la proteína. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuartiaria. La estructura primaria, una cadena polipeptídica, es una secuencia de aminoácidos, es decir, al acomodamiento uno por uno de los aminoácidos que forman a la proteína unido mediante enlaces peptídicos. Se puede saber con certeza el número y tipo de aminoácidos que la componen. Es común en los pépticos. Los pépticos son de menor complejidad que las proteínas y además son los que poseen menor número de aminoácidos. Mantienen su forma lineal o sigmoide. Lo hacen mediante puentes de hidrógeno. La estructura secundaria es el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Alfa hélice. Algunas de sus características. Se va a desarrollar en espiral. Se mantienen por puentes de hidrógeno. Un ejemplo de ello sería el colágeno en las uñas o en el pelo. Ayuda a que estén más saludables. Hoja B plegada. Tiene una forma paralela o antiparalela. Los radicales se orientan hacia ambos lados de la cadena de forma alterna. La cadena polipeptídica se puede unir de dos formas distintas, puede ser paralela o antiparalela. Estructura terciaria. Solubles en agua. Son globulares. Son importantes los puentes de hidrógeno. Contribuyen en los enlaces disoscuro entre las cisteínas. Tienen interacciones de Van der Waals, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas. Son estructuras tridimensionales. Estructura cuaternaria. Son las que están formadas de más de una cadena de aminoácidos. Derivan de la confusión de varias cadenas aminoácidas
que gracias a su unión realizan el proceso de la discusión, dando así un resultado favorable ante las proteínas ya incrementadas. Presentan varios polipeptídicos distintos y su estructura funcional requiere de la interacción entre dos o más cadenas de aminoácidos diferentes. Existen diversos tipos de clasificación de proteínas. La primera clasificación es de acuerdo al número de aminoácidos que forman la proteína, si es que van a formarlas, porque se tiene la posibilidad siempre de tener aminoácidos libres. Por ejemplo, la importancia de tener el aminoácido triptófano disponible para formar serotonina. Los péptidos se pueden clasificar en minicadenas de 2 a 10 aminoácidos y se les conoce como oligopéptidos. Por ejemplo, el monacildipéptido de cadenas de 10 a 100 aminoácidos se les conoce como polipéptidos. Por ejemplo, el gluten. Y por último tenemos el más grande, que son de más de 100 aminoácidos y se le conoce como proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina de la sangre. La segunda clasificación se divide en dos grandes grupos, las holoproteínas y las heteroproteínas. A su vez, las holoproteínas se dividen en globulares y fibrosas. Dentro de las globulares encontramos las albuminas. Estas se encuentran en la leche, en la clara del huevo y en el plasma sanguíneo. Tenemos también las globulinas. Estas son las proteínas más grandes que, al igual que las albuminas, se encuentran en la leche, en la clara del huevo y en el plasma sanguíneo. Dentro de esta clasificación también encontramos a las histonas. Estas son proteínas que se encuentran asociadas con las moléculas del ADN para formar cromatina. Y por último tenemos a las gluteninas. Estas se localizan en los granos del cereal. Después tenemos a las fibrosas. Dentro de las fibrosas encontramos a las queratinas. Estas se localizan en las células de la epidermis y en la estructura cutánea. Por ejemplo, en el pelo, las uñas, la lana y las plumas. También está el colágeno, que forma parte del tejido conectivo. Después tenemos el segundo grupo, que son las heteroproteínas. Dentro de ellas encontramos a las lipoproteínas, que como su nombre lo indica, son proteínas unidas a lípidos. Y encontramos a las lipoproteínas de la membrana celular y las lipoproteínas plasmáticas. Estas se encargan de transportar en la sangre los lípidos. Después tenemos a las glucoproteínas, que son proteínas unidas a glúcidos. Encontramos las glucoproteínas de la membrana celular y a las mucinas. Estas forman parte del mucus que segrega el tubo digestivo y el tubo del aparato respiratorio. Tenemos a las cromoproteínas, que su grupo prostético tiene que ser una molécula coloreada, por ejemplo el grupo hemo, ya que en su estructura poseen hierro. Y es por eso que, por ejemplo, en la mioglobina, que se encuentra en los músculos, tiene ese color rojizo, al igual que la hemoglobina de la sangre, ya que tienen esa molécula coloreada. Después tenemos a las fosfoproteínas. Su grupo prostético es el ácido fosfórico, se divide en dos: caseína, que se encuentra en la leche, y la vitelina, que se encuentra en el huevo. Y por último tenemos a las nucleoproteínas. Su grupo prostético puede ser ADN o ARN, y aquí tenemos dos lugares: la cromatina, que es la asociación del ADN más proteína, y eso da lugar a las cromatinas, que son las histonas. Y por otro lado tenemos la asociación del ARN más proteínas, y se encuentran en los ribosomas. Y esto es todo acerca de la clasificación de proteínas. Bueno, les voy a hablar acerca del metabolismo de las proteínas. El término metabolismo proteico hace referencia a los diversos procesos bioquímicos responsables de la síntesis de proteínas y de aminoácidos, y la degradación de proteínas y otras grandes moléculas por medio del catabolismo proteico. Las proteínas incorporadas con la dieta son previamente encendidas hasta sus aminoácidos constituyentes por medio de enzimas digestivas, como lo es la lipasa lingual, que se encuentra en la saliva, el jugo pancreático y en las secreciones intestinales. Pero también no olvidemos que el ácido clorhídrico lo encontramos en el tracto gastrointestinal.
Estos aminoácidos posteriormente son convertidos en alfa-cetoácidos, los cuales pueden ser reciclados en el organismo para la producción de energía, glucosa o grasa, pero también para la resíntesis de aminoácidos. Esta degradación de aminoácidos a alfa-cetoácidos se lleva a cabo en el hígado por medio de un proceso llamado transaminación. El catabolismo proteico es el proceso por el cual las proteínas son degradadas hasta liberar sus aminoácidos constituyentes en este proceso denominado también como proteólisis. Casi todas las proteínas del organismo están en una constante dinámica de síntesis, de 1 a 2% total de sus proteínas, a partir de aminoácidos y la degradación de nuevos aminoácidos. Esta ocasiona pérdida diaria de nitrógeno en forma de urea correspondiente a unos 35 o 55 gramos de proteína. En la digestión encontramos la pepsina. Esta libera polipéptidos. En el intestino delgado encontramos lo que es una serie de enzimas como la tripsina, quinotripsina y la elastasa. La tripsina es sintetizada por el páncreas y activa en los aminoácidos básicos. La quinotripsina es sintetizada como quinotripsinógeno y se activa con la tripsina y actúa en los aminoácidos aromáticos. Y la elastasa, esta actúa con los aminoácidos más pequeños de las proteínas. Patología por exceso y deficiencia de proteínas. Enfermedad cardiovascular. Esto es debido a que la mayoría de las proteínas, concretamente las de origen animal, van acompañadas de grasas saturadas que ayudarán a aumentar nuestro colesterol y con ello a obstruir nuestras arterias. Obesidad consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. Otro de los efectos derivados de la ingesta excesiva de complementos proteicos, y es que esta grasa, la que suele acompañarse, es la causante de un mal funcionamiento. Cálculos renales. Tienen muchas causas y pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga. Patologías por deficiencia de proteínas. Anemia. Debido a la participación de las proteínas en el transporte de oxígeno en sangre y formación de glóbulos rojos. Hipoglucemia. Se debe a la alteración del equilibrio entre la insulina, el glucagón y otras sustancias. Algunos de los padecimientos son palidez, debilidad, cansancio, temblor, sudor, hambre, visión borrosa,